Bien, vamos a continuar entonces con R2, con aplicaciones vectoriales en dos dimensiones. Entonces les decía que ese lo hagan ustedes. Nada más la sugerencia sería, como les va a quedar en términos de coseno de alfa en la componente X y de seno de alfa en la componente Y, para que puedan hacer el álgebra, tomen un cociente y les va a salir tangente. Y se va a eliminar la magnitud de FA. Entonces, es sugerencia. Ahora vamos al 250. Entonces dice que los cables A, B y C, A, B y C, ayudan a soportar una columna de una estructura. La columna es esta. Aquí nos están dando el tamaño de la columna, 6 metros, y que las magnitudes de las fuerzas que ejercen los cables son iguales. Las magnitudes. Y aquí nos hacen el favor de un esquemita que nos dice que las fuerzas de los cables actúan. Obviamente, ¿no? Si está tensado, van a estar actuando de aquí hacia allá, de aquí hacia allá y de aquí hacia allá. Y nos dicen que la magnitud de la suma vectorial de esta fuerza y esta fuerza es de 200 kilonewtons. ¿Qué valor tiene FA? El primer impulso sería dividir entre 3, pero eso sería erróneo. Porque recuerden que para sumar vectores hace falta tomar en cuenta las orientaciones. Y habíamos dicho que yo le voy a llamar orientación a la dirección y al sentido. Pues los englobo en uno solo. Pues vean ustedes el esquema. Y pensemos cuál sería el camino. O sea, ¿para qué queremos la geometría? La que está mostrándose ahí en el esquemita. Entonces noten que tenemos esta altura que es general para todos. Y medido desde aquí, 4, 8, 12. Si lo piensan un momento, eso nos sirve para determinar el ángulo que esta fuerza, el ángulo que esta fuerza y el ángulo que esta fuerza hacen con la vertical. Y eso va a ser útil. Voy a hacer un esquema de este lado. Nada más voy a mostrar lo fundamental. Este es el poste, mide 6 metros. Este es el punto donde están unidos los cables. Este sería el cable A. Este sería el cable B. Y este último sería el cable C. Estas distancias son iguales. Son 4, 4 y 4. Pero entonces, por ejemplo, si tenemos esta fuerza que está actuando aquí, entonces podemos calcular este ángulo θ porque conocemos esta distancia. Y podemos calcular este ángulo, que le voy a llamar θb. Aquí está la fuerza FB. Este es FB. Porque conocemos todo esto, que es 8, y esto que es 6. Entonces noten que es un triángulo rectángulo. Y finalmente también podemos calcular el ángulo que va desde aquí hasta acá. Le puedo llamar θc. Y aquí está la fuerza FC. Todas dicen que tienen el mismo tamaño y que la suma vectorial es la que tiene un tamaño de 200 kilonewtons. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, la tangente de θA sería 4 sextos. De ahí podemos obtener cuánto vale θA. La tangente de θB vale 8 entre 6.
Y finalmente la tangente del ángulo θ subíndice C vale 12 sobre 6. Entonces esto, nada más cuidado con el uso de la calculadora, nos asegura que los ángulos θA, θB y θC son conocidos. Si queremos. Hay otro mecanismo. Yo creo que van a estar de acuerdo también. Por ejemplo, si yo necesito el coseno de θA, el coseno de θA de este ángulo va a ser el cateto adyacente, que sería 6, entre lo que valga la hipotenusa, pero la hipotenusa va a ser 64, 36 más 16. 6 al cuadrado más 16 raíz. Y si yo quiero el seno del ángulo, sería cateto opuesto entre la hipotenusa, que ya la tengo ahí, que es la raíz de 52, ¿no? Entonces, generalmente en los cursos les gusta más este camino. Ya tener el ángulo con la vertical, con la vertical y con la vertical. Y esto ya lo toman como un dato curioso, nada más. Entonces voy a suponer que ya tengo los ángulos con esto que está aquí. Arco cuya tangente es 2/3, arco cuya tangente es 4/3 y arco cuya tangente es 2. Listo. Y eso nos lo va a dar quizá en grados. Es lo más informativo. Es lo más claro. Ok, entonces voy a continuar suponiendo que ya estos son conocidos. Voy a borrar. Y entonces voy a escribir los vectores. Me voy a imaginar como que si aquí tuviera un sistema de coordenadas, que este es X y este es Y. Y entonces el vector FA hace esto, el vector FB hace esto, el vector FC hace esto. Los voy a descomponer en pocas palabras. Entonces voy a tener el vector FA tiene un tamaño, bueno, quizá para no confundir, tiene componente X, FA, por el seno de θ. Noten que estoy usando el seno para la componente X. ¿Por qué? Déjenme hacer un triangulito aquí. Aquí está el eje X, aquí está el eje Y y aquí está el vector FA. Este es el tamaño del vector y este ángulo es conocido, θ. Entonces, el triángulo que se forma para hacer la descomposición es este. Este cateto para este triángulo rectángulo, aquí hay un ángulo de 90, es el cateto opuesto a este ángulo. Por eso es FA, seno del ángulo. Y este que es el adyacente le voy a poner un signo menos, porque va en Y negativo, y es el cateto adyacente para este ángulo. Entonces aquí va a ser menos FA, coseno de θ. Entonces hay que ser cuidadoso ahí, ¿no? Y esta misma figura la puedo aplicar para este otro vector. Aquí tendría FB, aquí el ángulo θB, y hago lo mismo acá. Entonces FB como vector va a ser FB por el seno de θB menos FB por el coseno de θB. Repito, los ángulos ya son conocidos por la discusión anterior. Y el FC va a ser FC por el seno de θc, menos FC por el coseno de θc. Entonces ya tengo los vectores. Recuerden, el problema dice que estos son iguales. Entonces, en vez de utilizar tres letras, FA, FB y FC, puedo llamarle simplemente F a estos. Porque ahí me lo están diciendo, que son del mismo tamaño. Entonces, ¿qué seguiría en orden lógico? Sumar los vectores y tener la fuerza total. Entonces, como ya no hay espacio, bueno, antes de borrar, quiero que noten que el vector F total es la suma vectorial de estos vectores.
Si aplico la regla del paralelogramo, digo del polígono, porque son más de dos vectores, la suma iría así. Tengo este vector, que es FC, luego ahí pongo el FB, iría algo así, y luego pongo el FA aquí, iría algo así. Por supuesto, mi figura deja mucho que desear, pero entonces la suma vectorial, que es esta, es la que tiene un tamaño de 200 kilonewtons. Entonces no es lo mismo dividir 200 entre 3 para que me dé el tamaño de cada una de estas. Sería un error. Entonces aquí estamos tomando en cuenta con los ángulos la orientación de esos vectores. No son paralelos. Si fueran paralelos, pues entonces sí. El total entre 3 me daría el tamaño de cada uno. Bien, voy a borrar. Entonces ahora lo sumo. Entonces formalmente la fuerza total va a ser X con X con X. FA seno de teta A más FB seno de teta B más FC seno de teta C, coma, cuidado con el signo, siendo formales, menos FA coseno menos FB coseno menos FC coseno de teta C. Ahora recuerden, este y este, sin la rayeta significa tamaño, son iguales. Llamémosle simplemente F. Entonces los puedo factorizar. Entonces esto va a ser F por el seno de teta A más el seno de teta B más el seno de teta C, coma, menos coseno de teta A menos coseno de teta B menos el coseno de teta C. Y recuerden que ya estos son números y que ya estos son números. Entonces ya todo esto es un solo número y todo esto es un solo número. No sé cuánto vale, pero ya es un número. Si ustedes tienen un vector B y ese vector B es igual a B por, bueno, mejor, un escalar lambda por un vector A, entonces el tamaño del vector B va a ser igual al valor absoluto de lambda, porque ¿qué tal si es negativo? Por el tamaño del vector A. Eso se puede demostrar muy fácil. Entonces apliquemos eso aquí, porque nosotros tenemos un vector que es igual a un escalar por este vectorcito. Entonces el tamaño de ft, fíjense, lo voy a anotar aquí. El tamaño de ft va a ser igual al valor absoluto de f, que no necesito valor absoluto en este caso, por el tamaño de este vector. Y el tamaño de este vector es la raíz cuadrada de esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado. Entonces va a ser esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado. Le puedo quitar todos los signos. O sea, si me hubiera equivocado en eso, al final no me hubiera afectado numéricamente. Pero el procedimiento tendría ahí fallos, ¿no? Raíz. Nos dicen que este vale 200 kilonewtons. Entonces ahora ya podemos despejar. Y entonces F, que va a ser igual al tamaño de A, que va a ser igual al tamaño de B, que va a ser igual al tamaño de C, va a ser 200 kilonewtons, vamos a meter en kilonewtons, entre esta raíz cuadrada. Y el resultado va a ser diferente de haber dividido 200 entre 3. Y el resultado va a estar en kilonewtons. Entonces ya todo lo que falta es numérico. Pero ahí está el procedimiento. Entonces, por favor,
ustedes completen ahí los pasos intermedios. Y como tarea, ustedes hagan el 248. Dice, el peso total de un hombre y su paracaídas es 230 libras. La fuerza D de arrastre es perpendicular a la fuerza L de elevación. Es como un lift, elevación. Y el arrastre es algo así como un drift, ¿no? Entonces, si la suma vectorial de las tres fuerzas es igual a 0, ¿cuáles son las magnitudes de L y D? Voy a subir para que vean el esquema. Entonces, ahí está el tipo. Esta de acá es el peso. Y es conocido, con todo y equipo. Y estas dos fuerzas son de lift y como deriva así como que de arrastre, ¿no? Entonces lo que piden es que determinen cuánto vale L y cuánto vale D, sabiendo que la resultante es igual a 0. ¿La resultante de qué? De L más D más W. Entonces, si quieren, trasladen esas tres fuerzas al origen y hagan la descomposición, súmenlas e igualenlas a 0. Van a tener dos ecuaciones, una en X igual a 0 y otra en Y igual a 0. Si este ángulo es de 90 grados y aquí hay 20, pues obviamente aquí hay 70, ¿no? Pues con eso pueden hacer su descomposición vectorial. Esa es de tarea. Ahora vamos a problemas en 3 dimensiones. Pues vamos a empezar. Estos se complican por la interpretación de las figuras. No es que sean demasiado difíciles, pero hay que acostumbrarse al R3. Entonces vamos a empezar con, ahorita lo pongo, con el 265. Es un problema de un avión. Dicen, los motores del avión ejercen esta fuerza de empuje y el ángulo entre T y el eje X, vean ustedes cuánto vale, 120. Ese ángulo lo miden, vuelvo a repetir, en un plano que contiene a esta varilla y a esta varilla. Ahí es donde se mide 120 grados. O sea, como que va a tener componente X negativa. Y el ángulo entre T y el eje Y, entre la varilla Y positiva y T, es 130 grados. Entonces también como que va a tener componente Y negativo. Entonces la componente Z de T es positiva. Ese es un dato importante. El ángulo es menor de 90 grados. Exprese T en función de sus componentes escalares. ¿Cuál es el ángulo entre T y el eje Z? Bien. Vamos a ver. Entonces recuerden que si nosotros tenemos el vector T, a ese vector lo podemos escribir como su tamaño por un vector de dirección, por uno unitario. Este T tamaño nos están diciendo que es 200 kilonewtons. Y este de aquí, el vector unitario, resulta que tiene como componentes el coseno de alfa, el coseno de beta, el coseno de gamma, donde alfa, beta y gamma son los ángulos que hace el vector, con el eje de las X, con el eje de las Y positivos y el eje de las Z positivo. Entonces este es un vector unitario. Y tenemos bastante en este caso. Nos dicen que el tamaño de la fuerza es de 200, va a estar en kilonewtons. Que el ángulo alfa vale, ahí está en el esquema, 120 grados. Que el ángulo beta vale
130 grados, y no sabemos cuánto vale el coseno de gamma, no sabemos cuánto vale gamma. Pero ¿qué sí sabemos? Uno, por el problema, que este es positivo. Porque nos dice que la componente de z es positivo. Entonces, este ángulo va a ser positivo. Y sabemos además que este vector por construcción es unitario. Entonces, lo que sabemos es que 1 es igual a la raíz cuadrada del coseno cuadrado de 120 más el coseno cuadrado de 130 más el coseno cuadrado de gamma. Pues tenemos bastante. Porque entonces, si yo elevo al cuadrado, puedo despejar el coseno cuadrado. Lo hacemos. Elevo al cuadrado, y entonces voy a tener que esto es igual a 1 menos el coseno cuadrado de 120 menos el coseno cuadrado de 130. Si yo a esto le saco la raíz cuadrada, yo tengo dos posibilidades. Más menos. Si elevo al cuadrado ambas, pues me va a dar una igualdad, ¿no? Acá. Entonces tengo dos opciones de entrada, dos opciones. La raíz positiva o la raíz negativa. Pero acá nos están especificando que la componente z es positiva. Entonces, porque el problema lo dice, nosotros vamos a tomar que el coseno de gamma es igual a la raíz cuadrada positiva. La otra sería si la componente z fuera negativa. Entonces, en este caso, tenemos esto. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez esto ya es un número. La calculadora va a estar en grados. Entonces, gamma va a ser igual al arco, cuyo coseno es esta raíz cuadrada. Entonces ya tenemos esta respuesta. ¿Cuál es el ángulo entre t y el eje z? Tal. Y luego la segunda es una consecuencia directa. Regrésense para acá. ¿Cuál es el ángulo? Ya, exprese t en función de sus componentes escalares. Dense cuenta que la componente x de este vector va a ser 200 por el coseno de 120. Esto está en grados. La componente y de este vector va a ser 200 por el coseno de 130 grados. Y la componente z va a ser igual a otra vez 200 por el coseno de este ángulo que ya obtuvimos antes. Las unidades van a estar en kilonewtons. Kilonewtons, kilonewtons, kilonewtons. Y eso completa el ejemplo. Entonces aquí lo importante es acostumbrarnos, ¿no?, a la visualización en 3 dimensiones, que todavía es posible. O sea, no es demasiado abstracto, de hecho es bastante concreto, si hasta figuritas hay. Ahora vamos con con el 275. Entonces dice, la distancia OA es 20 pies. Este tamaño. Cuando tengo el sistema de ejes X, Y, Z. Me están diciendo que este tiene un tamaño de 20 pies. La línea recta AB es paralela al eje Y. Esta línea es paralela a este. Y el punto B está en el plano XZ. Este punto vive en el plano que está aquí abajo, como el piso. Expresa el vector ROA en función de sus componentes escalares. Es decir, queremos las coordenadas X, Y y Z. Vuelvo a repetir. Este mide 20. Esta línea es paralela a este eje. Este punto vive en el plano que está aquí abajo, que es el XZ. Y nos piden descomponer este vector. Nos dan dos datos adicionales. Este ángulo, el de 30 grados, se mide desde el suelo, vamos a decir,
lo levanto hasta que le pego a esta línea. Son 30 grados. Y este de aquí, lo que mide es como si abriéramos una puerta que estuviera en YZ, un ángulo de 60 grados visto desde arriba. Imagínense. A ver, déjenme hacer un esquema. Voy a verlo desde arriba, o sea, desde Y hacia abajo. Este sería el eje, ¿qué? El eje X. Este sería el eje Z. Cuando la puerta está cerrada, desde arriba la verían así. Y si la abro, 60 grados hago esto. Entonces lo que tengo es esta cosa abierta a 60 grados y este punto que está aquí es el B. ¿Sí? Y esta línea viene siendo esta. Vea. Esta, vea. Entonces el vector que va de O a A va de este punto hasta acá, vamos a decir, así en diagonal. Ese mide 20. Espero que se visualice. Eso es lo que tenemos ahí. Y el ángulo que hace el vector que está aquí a este plano de abajo es 30 grados. Entonces eso es lo que está pasando. Aquí está el eje Y. Y aquí va la línea BA. Son paralelos. ¿Sí? Entonces hay que encontrar lo que nos están diciendo. Es relativamente sencillo cuando ya le agarraron a la parte de geometría visual. Vean. Esta de aquí son 20. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Creo que si ya lo tienen visualizado, esta altura, desde este punto que vive en el plano XZ hasta aquí, es la componente Y de este vector. Si yo, no lo voy a hacer desde la pared, pero si yo de este punto trazara una línea para acá perpendicular, esta sería del mismo tamaño que esta. Proyecto para acá. Esta línea es del mismo tamaño que esta. Por lo tanto, esta es la componente en Y del vector. Si me compran esa idea, entonces la componente Y del vector ROA va a ser igual al tamaño del vector, que son 20 pies, por el seno del ángulo, 30. ¿Sí? O sea, nada más imagínense que aquí se completa una línea paralela a esta. Este tamaño sería igual a este. La componente Y. Entonces esto es igual a 10 pies. Ahora falta, ¿cómo saco la componente Z y la componente X? Es un poco más truculento, pero la idea es esta. Proyecten este punto acá abajo, es decir, les va a dar esta línea. Esta línea, tengo aquí un triángulo rectángulo, aquí hay 90 grados, entonces la puedo sacar como 20 por el coseno de este ángulo y me va a dar esta distancia. ¿Cómo se vería visto desde arriba otra vez? Visto desde arriba, aquí anda el eje Z y aquí está el eje X. Este es O, este punto es B y el A está justo aquí arriba. Entonces, esta longitud vale 20 coseno de 30. O sea, como el coseno de 30 es raíz de 3 entre 2, esto vale 10 raíz de 3. Está en pies. Ahora, me están dando como dato adicional que este ángulo es de 60 grados. Entonces, para sacar la componente X, piensen en este triángulo rectángulo.
está. Voy a trazar con rojo este cateto. Y les pregunto, si tengo esta que es la hipotenusa y tengo este ángulo, ¿esta con qué función trigonométrica sale? Si me dicen que con el coseno de 60 estoy de acuerdo. Y si me dicen que la otra, la opuesta, sale con el seno de 60, también estoy de acuerdo. Entonces tienen de este triangulito proyectado en el plano XZ, tienen este, que es la hipotenusa, y el ángulo que hace con el eje Z en este caso. Entonces, esta componente sería 10 raíz de 3 por el seno de 60. Y esta componente de acá sería 10 raíz de 3 por el coseno de 60. Este de aquí el seno de 60 es igual que el coseno de 30. Y el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Entonces esto va a ser igual a 10 entre 2 es 5. 5 por 3 es 15. Este de aquí vale 15 pies. Este. Y este de acá, el coseno de 60 es igual que el seno de 30. Entonces esto es un medio. Entonces esto valdría 5 raíz de 3. También en pies. Entonces la afirmación es que entonces para sacar las componentes de este vector, yo puedo, dada esta figura, ver que esta es la componente y que luego proyecto este sobre el plano XY, XZ en este caso, y luego proyecto este sobre este eje y proyecto este sobre este eje. Proyectar significa, imagínense que yo pongo aquí una lámpara desde muy lejos, sería la sombra que me proyectaría sobre esta raya, sobre el eje X, esta recta. Y esta proyección sería poner una lámpara de muy lejos, aventar luz y sería la sombra que hay acá. Eso es proyectar. Esta de aquí también la puedo visualizar como la proyección de este vector. El sol está en el cenit y avienta su luz y esto es como la sombra. Es la proyección. Si es vertical, la proyección es 0. Entonces, ahorita voy a cortar aquí. Les doy tiempo. Ya tenemos la respuesta. Esta es la componente en X. Esta es la componente en Z. Y esta es la componente en Y. Si no me da tiempo, ahí están las respuestas. Este sería 15. Este sería 10. Y este sería 5 raíz de 3. Y este es igual a el vector R o A. Ahorita lo volvemos a traer y a discutir. Y todo está en pies. Y vamos a cortar aquí.